Un huevito. Ven conmigo, Caperucita. Te mostraré lo amable que soy. Si aceptas ser mi invitada. Sería maravilloso, señor, pero tengo que llevar este pastel a mi abuelita. Excelente día, compañeros. Por favor, se les encarga al ingresar su micrófono. Gracias. Yasmín, tu micrófono, por favor. De la CIA. Fíjate que sabe que le dio alergia. Ella padece de una alergia, pero no es contagiosa, pero sí padece una alergia. Hay que bañarla. Si se le bañara cada 8 ya. Irma, su micrófono. Sí, baño cada 8. El baño es diario. Lo que hay que usar jaboncito de coche. Gata fiera, ¿no? Hay tamales, tamales, tamales. Dos de pollo, por favor.
Quiero dos de gato, aprovechando que quieren bañarlo, ya viene limpiecita la carne. Llegaron las ricas. Ay, no te va.
Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Licenciada, buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Gusto saludarle. Gracias, igualmente. Mucho gusto. ¿Tienen algo que comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de salir de clase, de empezar la clase? ¿Ninguno? Bueno, fíjense que, sí me escuchan, ¿verdad? Que quiero comentarles que que a la vez pasada les envié sus listados, ¿verdad? De su sección para que revisaran si están en cada sección, ¿verdad? Pero necesito que vuelvan a revisar y ver si realmente aparecen en su sección, si están asignados a esta sección. Porque si no lo están, entonces ustedes que ubicar bien si están en otra, porque son ustedes los responsables de verificar que estén en la sección que corresponde. Porque al momento de calificar sus exámenes, entonces hay que estarlo localizando y no aparecen, pues entonces se va a quedar sin nota. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que ustedes deben de verificar, porque si no aparecen, entonces, o de repente pertenecen a otra sección, entonces tienen que arreglarlo en coordinación. Ver ustedes bien eso, ¿oyeron? Y avisar que ya no están aquí en esta sección, sino que están en otra, para que no nos vamos a quedar con los exámenes ahí volando, ¿verdad? Entonces, por favor les encargo porque, por ejemplo, un compañero de ustedes, no sé quién sea, o un par de compañeros de ustedes, me parece que estaba recibiendo aquí la clase y no aparecía en ningún lado y parecía que aparece en otra sección. ¿En dónde lo van a mandar, Lick? Entonces es necesario que a ningún lado se quede ahí, porque como si no están en su sección correspondiente. No, Lick, Entonces, ¿dónde va a mandar el listado? Para nosotros ver eso. ya se los mandamos a su chat, al chat ahí. Entonces, porque revisen, porque ahí se les mandó la vez pasada. Perdona, Lick, fíjese que no nos ha mandado. Claro A que nuestra sí. sección no lo ha mandado. Buen día, licenciada. Fíjese que Sí. yo vi que sí lo mandaron y yo soy una de las que no, a mí me envió correo Blanqui informándome que yo no Ajá. aparecía, pero yo sí tengo mi asignación, ya se la mandé a ella y ya le mandé en el listado que ustedes mandaron, ahí yo aparezco también. Pero ese listado nos lo dieron de coordinación. Entonces, si usted aparece en esa sección, usted misma lo tiene que arreglar a coordinación. O sea que tengo que ir a coordinación, no es con auxiliar. Ella me escribió. No. Ajá. Sí, ella para tener una base, pero de todas maneras usted lo tiene que arreglar, porque si no nos lo pasaron, no lo dieron a nosotros, es porque no estaba todavía usted en ese listado. Pero en el listado que usted envió en un momento, sí aparezco yo. Sí, buen día, Jacqueline. Ajá, sí, Blanqui. Sí, yo te había mandado porque supuestamente no aparecías, pero sí apareces. El problema era tu examen, porque lo habías enviado con otro correo, pero ese ya se resolvió, ya le coloqué nota. No tengas pena. Vaya, está bien. Gracias, Blanqui, muy amable. Buen día. Bueno, entonces ya estuvo. Sí, licenciada, lo que pasa es de que con ella no era el problema que no aparecía en el listado, sino que había enviado su examen por medio de otro correo, entonces yo no la encontraba. Pero ya está, ayer lo volví a revisar y ahí está. Bueno, entonces por eso tienen que estar ahí, porque puede ser que
ustedes al momento que ella lo localice, pero sí no es, obligación de ustedes estar bien al pendiente de que estén en su sección, ¿de acuerdo? Todavía el año pasado les digo que había un compañero que no aparecía en ningún lado, pero el año pasado el problema no era que no teníamos un listado, no teníamos desde el principio un listado oficial, sino que era por el cierre de la universidad, ¿verdad? Entonces no teníamos un listado, nosotros teníamos nuestros propios listados y hasta fue que fin de año que ya nos dieron un listado oficial. Entonces, pero ahora no, porque el listado nos lo están dando de coordinación. ¿Entienden? Entonces quiero que pongan mucha atención todos porque para que después no van a surgir esos problemas. Pues después nunca aparecen. Y los que salen perdiendo, pues son ustedes, ¿verdad? Porque son ustedes los que les necesitan ganar su clínica y aparecer en los listados. Entry, nobody from the students. Bueno, entonces ya no hay ninguna intervención, entonces vamos a iniciar con la clase. I don't know, you just say yes or no. Les encargo a todos que apaguen su audio, por favor. Y solo lo abren cuando van a ver una intervención, ¿de acuerdo? Bueno, hoy vamos a platicar de lo que es derecho procesal del trabajo, procesal laboral. Entonces, el derecho, por favor, el derecho procesal laboral es el conjunto de principios. Tenemos como principios que está dividido en principios, en instituciones y de normas instrumentales. Licenciada, buen día. Perdón, es que Jacqueline Colín tiene encendido su micrófono y no nos deja escucharla bien. Por favor, Jacqueline. ¿Ya? Bueno. No hay problema, Jacqueline. Bueno, vamos a continuar. Entonces les digo que el derecho procesal laboral es el conjunto de principios que está reunido de varios principios, instituciones y de normas instrumentales que estas tienen por objeto resolver los conflictos surgidos con ocasión del derecho de trabajo. Ya sea individuales o colectivos, así como también como las cuestiones voluntarias, se organizan para realizar dicha efectividad del derecho laboral, también con la jurisdicción privativa de trabajo y previsión social, y regulando los diversos tipos de procesos que van a surgir dentro de este proceso, ¿verdad? Dentro de esta materia laboral. Y está contenido por varios puntos, como los principios que informan al derecho procesal del trabajo, sus instituciones propias, sus normas instrumentales, las cuestiones voluntarias que pueden presentarse como las demandas, ¿verdad? Las peticiones, la organización de la jurisdicción privativa de trabajo en previsión social, la organización de los órganos administrativos laborales y los diversos tipos de procesos individuales, colectivos, cautelares,
ejecutivos voluntarios. Tenemos lo que son los principios del derecho procesal del trabajo. Que también, pues en cuanto a no contraríen, ¿verdad? Que no contrarían a los principios procesales que tienen el código de nuestro código procesal del trabajo. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Se dan los principios tanto en derecho procesal del trabajo como en proceso procesal civil y mercantil, que cuando no contrarían nuestro código de trabajo, se puede aplicar supletoriamente en el código de trabajo. El código de trabajo no tiene un código como el código de trabajo, no tiene un código procesal del trabajo. Entonces, supletoriamente, mientras no contraría el derecho de trabajo, se va a utilizar supletoriamente el código procesal civil y mercantil. Y también se va a utilizar la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo judicial, que se rige para todos los procesos, ¿verdad? En la ley del organismo judicial y también la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces es muy necesario tener esas leyes, son principales. Entonces, para cada juicio. Entonces, también puede, se puede aplicar normas de todas estas leyes también, porque es muy importante, ¿verdad? Y principalmente el código de trabajo, ¿verdad? Que es el fundamental en esta clase. Estimada Entonces, licenciada, disculpe que le ¿sí? interrumpa. ¿Sí? Fíjese, Sí. licenciada, que se me resetearon mi celular y perdí. No la escucho, perdone. Disculpe, ¿qué me estaba diciendo? Gracias, estimada licenciada, disculpe. Es que fíjese que perdí mi documento al que usted le está dando lectura. Y no sé si fueran tan amables de alguien que me lo compartiera o que lo enviaran al grupo. Gracias, licenciada, perdone. Estamos platicando de derecho procesal del trabajo. Entonces, con relación a los principios, ¿verdad? Los principios, entonces tenemos como principios los principales, ¿verdad? Del Código del Derecho Procesal del Trabajo. Tenemos el primero es el impulso procesal de oficio. Y el impulso procesal de oficio es cuando ya se inicia, ¿verdad? Con un proceso de trabajo, de proceso laboral. Y podemos encontrar el principio en el artículo 321 del Código de Trabajo. El artículo 321 del Código de Trabajo establece que el procedimiento es el procedimiento en todos los juicios de trabajo
Y previsión social es oral. Actuando e impulsado de oficio. Actuado e impulsado de oficio, quiere decir que de oficio por los tribunales, ¿verdad? O sea, cuando ella presenta una petición, entonces el tribunal lo va a hacer ya no lo va a hacer de oficio, entonces, o no lo ha hecho, pues es un procedimiento de juicio de trabajo que lo va a iniciar de oficio el tribunal. Y consecuentemente es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica en todas las diligencias de prueba. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, licenciada. Se le escucha. Sí, muy bien. Bueno, entonces luego tenemos el principio de congruencia. Y el principio de congruencia es cuando el juzgador debe sentenciar según el alegato y también probado en autos. Y la decisión del tribunal se ha de ajustar a las pretensiones ejercidas por las partes. Entonces, no solo va a ser por lo que las partes van a alegar luego de que una persona va a presentar una demanda, entonces el juzgado, el juez va a señalar una audiencia, ¿verdad? Entonces, al tener ya se pasaron todas las fases del proceso, la audiencia de conciliación, la contestación de demanda, la recepción de pruebas, ya teniendo todas las pruebas, el juzgador o el juez va a dictar la sentencia, ¿verdad? Ya está en esa fase de dictar sentencia, entonces el juez va a dictar sentencia, pero tiene que hacerlo de acuerdo a todo lo probado, ¿verdad? No solo lo que manifestó en la parte, ¿verdad? La otra parte, tanto el trabajador en su demanda como también el patrono pudo haber contestado la demanda y presentar las pruebas respectivas. Entonces, en este momento va el juez a revisar todo eso, ¿verdad? Entonces, el juez debe hacerlo, revisar lo que manifestaron en la audiencia, ¿verdad? En la actualidad, pues entonces todo queda en audios y puede escuchar nuevamente los audios y luego también revisar todas las pruebas que se recibieron como corresponde, ¿verdad? Entonces, esto es, en este caso, en este proceso laboral, también debe existir la opinión, ¿verdad? De la doctrina para dictar la sentencia, ¿verdad? Entonces, faculta también u obliga al juez privativo de trabajo a fallar con aún más allá de lo pedido por las partes. Entonces, eso sería también de acuerdo a este principio, ¿verdad? De congruencia. Y lo podemos encontrar nuestro fundamento en el artículo 364 del Código de Trabajo.
El artículo 364 establece que las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate. Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción sancionada por la ley de trabajo y previsión social o las leyes comunes, el juez al dictar sentencia mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que debe juzgarla. Y cuando la sentencia se condene al empleador a pagar a uno o varios trabajadores salarios, indemnizaciones y demás prestaciones laborales, también será obligatorio que se aperciba al patrono que resulte condenado, que si no da exacto cumplimiento a la sentencia dentro del plazo que en ella fijado, se certificará lo conducente en su contra para su juzgamiento. Pero este último párrafo, ¿verdad? Porque en estos casos el juez en estos casos el juez presentaron una inconstitucionalidad y entonces si durante el expediente 898-2001 y 1014-2001 publicados en el Diario Oficial del 15 de noviembre de 2004 que declaró inconstitucional el último párrafo de este artículo 364. Entonces, por lo tanto, actualmente ya los jueces ya no mandan a certificar lo conducente a un juzgado a un juez, ¿verdad? A las personas, ya no certifican lo conducente a las personas que no cumplan con pagar al trabajador en el plazo que ellos les puedan fijar, ¿verdad? Solo les fijan un plazo, pero no certifican lo conducente. Sí dan la certificación de lo conducente, pero cuando ya más adelantado y es solicitado ya aparte, ¿verdad? Ya con un memorial por el trabajador. De lo contrario, en esa misma sentencia los jueces ya no lo hacen, ¿verdad? Porque sí lo hacían, pero por la inconstitucionalidad que se planteó y fue aprobada, ya no se hace. Bueno, pero este sería también este principio, ¿verdad? De este principio de congruencia, donde también nos habla de lo que es el proceso de la sentencia, cuando dicta sentencia el juez, ¿verdad? Y debe de ver que estén todas las pruebas y los alegatos de las partes. También vemos el principio de inmediación procesal. Y el principio de inmediación procesal consiste en que el juez debe estar en contacto directo con todos los que intervienen dentro de una audiencia, dentro del que están dentro del proceso. Entonces, el juez debe estar en contacto, debe estar presente con todas las partes. El juez está en la audiencia, ¿verdad? Y recibe las pruebas, oye a los alegatos y también interroga y carea a los litigantes y los testigos. También recibe todos los medios probatorios
los medios probatorios no incorporados al proceso mediante la presencia del juez, cuando en el momento de intervenir dentro de la audiencia ya no tienen ninguna validez. Carecen de validez probatoria porque todo tiene su momento. En un proceso y en cualquier proceso que ustedes vayan, también en un proceso civil o también este proceso que estamos hablando del proceso laboral, no, si ya se pasó la fase de que donde tenía que presentar sus pruebas y no las presentó, se quedó fuera. Entonces, como abogados tienen que ser chispudos y presentarlas en el momento de la audiencia, ¿verdad? Cuando el momento de que se cita a una audiencia, si el trabajador presentó su demanda, señaló el juez una audiencia. Entonces estamos en una audiencia y el juez llama primeramente a conciliación. Puede ser que en esa audiencia puede tener uno suerte y que termine ahí el proceso porque el trabajador aceptó lo que el patrono le ofrece, ¿verdad? En la audiencia, el pagar, y entonces el trabajador lo acepta, pues está bien, ¿verdad? Puede pedir la intervención como abogados para que intervengan, para que se les puedan recibir lo que le ofrece el patrono, pero ya es decisión de uno, se puede asesorar, ¿verdad? Pues el juez da un tiempo para platicar y poder llegar, ponerse de acuerdo con su abogado si le conviene recibirlo, pero ya es cuestión que se platique y luego ya hacerla, si le hacen una propuesta, ¿verdad? Y terminar y platicar y ya a ver si el trabajador la acepta y el patrono así le sube un poquito más, ¿verdad? Porque eso es lo que se da siempre también, ¿verdad? Entonces, puede terminar ahí, pero puede ser que no. Entonces, el juez llama a que termina la fase conciliatoria y a la contestación ya viene la contestación de la demanda. Si escuchó por el cual lo están demandando y entonces si va a contestar la demanda, ya el patrono lo puede hacer ya sea por medio de su propiamente él o por medio de su abogado, pero debe llevar sus pruebas, pero es necesario llevarla mejor contestada, ¿verdad? Por escrito para que no le va a fallar ningún requisito. Porque si le falta un requisito, puede ser con solo que le falte un requisito, los mismos que lleva la demanda, lleva del artículo 61, 63 del Código de Trabajo, del Código de Procesal Civil y Mercantil. Entonces, si le falta un requisito, pues entonces le van a rechazar, ¿verdad? La contestación de la demanda, debe tener mucho cuidado. Entonces ahí dentro de esa contestación de la demanda van a presentar lo que va a manifestar y todas las pruebas. Y ahí es donde se va a dar el ofrecimiento de las pruebas. Luego ya viene la fase de la recepción de pruebas, ¿verdad? Puede ser de que en la demanda el trabajador presentó que es un pliego de posiciones, que es una serie de preguntas en sentido afirmativo que van a luego, más adelante, a hacerlas, van a ponerse dentro de un sobre que entonces ya se llama plica y se va a acompañar a la demanda, ¿verdad? Entonces, estas pruebas, ¿verdad? Este medio de prueba que va a ser una confesión judicial y esa la va a escuchar el juez y el juez va a decidir si en esa propia audiencia va a recibir esas pruebas, ¿verdad? Entonces, ahí debe estar presente porque el juez debe estar presente en todas esas diligencias. Entonces, el juez es el que va a interrogar cuando dice que va a interrogar, ¿verdad? A carear a los litigantes
y también va a escuchar los testigos, pero en esta fase va a ser el interrogatorio, ¿verdad? De la confesión judicial del patrono. Y puede ser que el patrono también conteste su demanda y lleva también un pliego de posiciones y también va a hacer esa audiencia, va de una vez a realizar esa audiencia de la confesión judicial del trabajador. Pero puede ser que señale otra audiencia, pero también tiene que estar presente en todas esas diligencias. Entonces, y si en esa audiencia, luego ya viene la fase de recepción de las demás pruebas, y si dentro de esa audiencia, al recibir esa prueba, el juez no está presente, no tiene ninguna validez. Pues es el momento. En el momento cuando el juez le dice va a contestar la demanda, va a ofrecer sus pruebas, ahí en esa contestación de demanda se va a ofrecer las pruebas. Y si no las ofreció, algunas que tenga ahí pendientes en ese momento, ya no es posible presentarlas, ¿verdad? Entonces, es lo que se refiere el principio de inmediación procesal. Y podemos ver que como fundamento, que estos sí tienen fundamento en el artículo 321 y el artículo 349 del Código de Trabajo. El artículo 321 es el que acabamos de leer, que es el procedimiento en todos los juicios en todos los juicios de trabajo y previsión social, y que debe ser oral, ¿verdad? Porque las audiencias siempre son orales y tiene que ser atenuado e impulsado de oficio por los tribunales, y consecuentemente es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Entonces dice, no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieran asesorar, podrán actuar como tales: los abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales, los estudiantes de derecho de universidades que funcionan en el país, ¿verdad? Entonces pueden intervenir, pero ya es decisión del trabajador, ¿verdad? O del trabajador o del patrono de poder tener un asesor y para que esté presente con él, ¿verdad? Si no, de lo contrario, pues tiene que actuar por su vía, por él personalmente, ¿verdad? Tiene que estar presente también, ¿verdad? Pero que se haga acompañar para que lo auxilie en una audiencia. Y el 349, que también establece que cuando haya que recibir declaraciones de testigos fuera de la localidad donde tenga su asiento el tribunal, el juez, después de contestada la demanda y con audiencia de la parte contraria, haciéndole saber el día y la hora de la diligencia, podrá comisionar a otro juez de igual o menor categoría. Aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo, lo puede comisionar nada más, ¿verdad? El juez también podrá facultar al exhortado para que señale día y hora en que deba recibir la información, pero la resolución respectiva deberá notificarle a las partes con la debida anticipación. En este caso, la notificación se hará por exhorto telegráfico
que el exhortado dirigirá al exhortante, quien por la misma vía informará a aquel habiendo hecho la notificación. Entonces, pues de esta manera, ¿verdad? Se puede hacer, aunque actualmente pues muchas personas pues se llaman por teléfono, pero de todas maneras tiene que quedar todo por escrito para que todo esté legalmente documentado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se refiere al principio de inmediación procesal. Luego tenemos el principio de oralidad. Y el principio de oralidad se contrapone al principio de escritura. Porque, por ejemplo, el principio de oralidad, pues establece que todo es oral, ¿verdad? Debe ser oralmente. Entonces, por ejemplo, las audiencias, ¿verdad? Obviamente van a ser orales, aunque al realizar una demanda, pues va a ser por escrito y debe contener todos los requisitos. Inicia por escrito y dentro del proceso, pues es oral y luego otra vez termina por escrito porque la sentencia la van a dictar en forma escrita ahora. Entonces, como de una manera mixta, pero bueno, así es el proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos el principio de oralidad por la oralidad que se da en cada una de las audiencias. Entonces, por esa razón, entonces podemos también ver, esto se contrapone al principio de escritura que se hace la demanda por escrito. Y de acuerdo al artículo 321, que establece también que el derecho, el proceso laboral, el procedimiento laboral es oral. El artículo 321 dice que todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio. Entonces, esto es que se refiere al 321, que es oral, lo dice el primer párrafo de este artículo, que el juicio laboral es oral. Y el 322, que establece que las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Y el artículo 333 que establece que si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo 332, que es donde señala la demanda, ¿verdad? La demanda del juicio de oral, de la demanda de trabajo y para hacer las reclamaciones correspondientes, ¿verdad? En un juicio laboral. Pero las personas, ¿verdad? En este caso, puede ser la demanda en forma oral, ¿verdad? Que se va a presentar una persona, pero sí lo va a hacer ante un juez de trabajo, ¿verdad? Y previsión social para poder solicitar
ir a poner con una demanda de esa manera. Entonces, me imagino que dentro de ese juzgado hay, bueno, en ese juzgado pues hay un juez, ¿verdad? Directamente para recibir esas demandas, pero mayormente lo hacen con las personas que de escasos recursos o las personas de adulto mayor, ¿verdad? Que van a recibir van a llegar a presentar esas demandas. Pero de todas maneras, tiene que hacerlo el juez por medio de su secretario, levantar un acta, ¿verdad? Y iniciar el mismo procedimiento después de hacer el acta del juicio por medio de demandas, ¿verdad? Porque debe llevar todos los requisitos que lleva la demanda inicial, de acuerdo al artículo 332 del Código de Trabajo, y debe señalar audiencia, ¿verdad? Para que comparezcan las partes a juicio oral para una conciliación, ¿verdad? Y si no, y si de lo contrario, continuar con el proceso. Pero de lo contrario es, en esta forma, es oral. Luego tenemos el principio de concentración procesal. Y el principio de concentración procesal es cuando debe reunirse o concentrarse todos los actos o los actos, ¿verdad? Audiencias del proceso en una sola audiencia o en pocas diligencias, ¿verdad? Pocas audiencias para que pueda ser más, se pueda dar más la concentración, ¿verdad? Debe ser menos el número de actos que se puedan dar y realizar, ¿verdad? Para que sean concentradas en pocas audiencias. Por ejemplo, si señaló una audiencia, si le dieron trámite a una demanda y se señaló una audiencia de conciliación y se da la fase de conciliación y no hay una conciliación, la contestación de la demanda, si presentaron pliego de posiciones, trata la manera de realizar la audiencia de la confesión judicial en la propia audiencia. Y si ambas partes presentaron el pliego de posiciones, pues también ver si lo pueden hacer en esa misma audiencia, la confesión de tanto el patrono como el trabajador, para que sea menos el número de audiencias que van a presentarse, porque si no está el juez presente, no tiene validez, no se puede hacer sin la presencia del juez. Entonces va a ser en esta manera, ¿verdad? Entonces puede hacer la ratificación o la contestación de la demanda o la reconvención y su contestación, también la interposición de excepciones puede ser también ahí, la resolución que va a dar el juez de la excepción también de la resolución de las excepciones, ¿verdad? Que se presentó dilatorias o la conciliación, la recepción de pruebas ofrecidas. También se pueden dar también si hay algunos incidentes que planteen también realizarle en esa misma audiencia, ¿verdad? En una sola o en pocas, para que sea más concentrado, ¿verdad? Entonces, se da este principio.
Y podemos fundamentarnos en el artículo 335. Que establece que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces, las personas también deben comparecer a la hora que se les cite, ¿verdad? Entonces, las audiencias hay que llegar antes de que sea la audiencia, ¿verdad? Si es a las 9, pues llegar a las 8:30. Si la audiencia es a las 9:30, llegar a las 9 para estar ahí por lo menos lo más tarde, para estar ya presentes y para que no se queden fuera, ¿verdad? Porque si no, ya no les van a citar ni oír, porque es solo una audiencia la que señalan en esta clase de juicios, no hay otra. Porque no vino, lo vamos a citar, solamente que no haya sido notificado el patrono, entonces, o no fue notificado legalmente, en este caso van a tener que señalar la dirección exacta para ser notificada y solicitar una nueva audiencia. De lo contrario, no hay otra audiencia, ¿verdad? Entonces, habla del artículo 335. Y también tenemos el fundamento del artículo 338. Y este artículo establece que si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición. También. Si no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en este mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta en el momento de la primera audiencia. Y si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que hará constar el juez, lo que se hará constar, y el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que que establece el artículo 335. Pues en caso de que el demandado amplíe su demanda, ¿verdad? Si el trabajador amplía su demanda, entonces, porque no está conforme con esos hechos que escribió en su primer demanda, entonces al momento de que la otra parte va a contestar la demanda, la contesta en la demanda y
entonces también él puede ampliar su demanda, el trabajador. Es el momento donde puede presentar, puede ser otras pruebas, ¿verdad? Entonces, por eso el juez le va a preguntar al trabajador antes de que es el actor, ¿verdad? O demandante, y le va a preguntar al actor si va a ampliar o va a modificar o confirmar su demanda. Entonces el trabajador, si no está conforme con lo que pidió, entonces va a pedir que se amplíe la demanda, ¿verdad? Que va a decir que quiere ampliar su demanda. Entonces puede ser que va a presentar la ampliación. Y es el momento donde él puede ofrecer también, hacer otras peticiones y presentar ofrecer otras pruebas, ¿verdad? Dentro de eso, en este momento, porque el artículo 338 no lo establece la ley. Entonces, en base a eso, el juez le va a preguntar y también en esta manera se va a responder de esa forma. Y tenemos el artículo 340, también que establece que plantea la reconvención. El juez suspende la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el principio, pueda contestarla en su propio acto, lo que será constar. Y contestada la demanda y la reconvención si la hubiere, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en el que convinieren siempre que no se contrarían las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Entonces se va a dar esa serie de actos dentro del proceso, ¿verdad? De acuerdo al principio de concentración procesal. Luego tenemos el principio de publicidad. Y el principio de publicidad, este principio es el que tienen, por ejemplo, las partes y hasta terceras personas. Las partes es el actor y el demandado. Y hasta terceras personas podrían ser los testigos, ¿verdad? Pueden ser a presenciar todas las diligencias de prueba. Entonces, examinar autos y escritos, excepto los que merecen reserva, ¿verdad? O sea, en este caso serían las partes, el actor y el demandado, y pueden ser si tienen abogados, los abogados, ¿verdad? De cada una de las partes. Y obviamente va a estar el juez presente y las personas como el secretario, puede estar también los oficiales, ¿verdad? Que llevan el caso. Entonces pueden estar publicidad y pueden ver y verificar todos los actos, ¿verdad? Que se pueden dar. Pueden estar presentes en las diligencias, todas estas personas. Pero también, si en caso hay reserva, ¿verdad? Hay reserva de algún proceso, no se puede, ¿verdad? No pueden revisarlo. Solo con autorización del juez, de lo contrario no se puede.
Luego tenemos el principio de economía procesal. Y el principio de economía procesal también se da cuando todas sus manifestaciones o sus se puede hacer la celeridad más que sea más rápida del juicio, que pueda ser en una sola audiencia o en pocas audiencias, para que salga más, no salga tan oneroso, va tan caro, salga más barato un juicio puede ser eso es lo que trata de el principio de economía procesal, que todo sea más rápido. Por ejemplo, a veces en algunos juicios puede ser de que se presenta la demanda y el juez señala la primera comparecencia a las partes, ¿verdad? Para una conciliación. Puede ser que en la propia conciliación, en la conciliación llega a un acuerdo. Pues en este caso, en este juicio, ahí si llega a un acuerdo, hay una conciliación, entonces ahí va a terminar el juicio, ¿verdad? Porque hay una conciliación entre las partes. Entonces, está de acuerdo hace el patrono le ofrece, da una propuesta al trabajador de la parte que le puede pagar dependiendo lo que has pedido el trabajador, y el patrono le ofrece, ¿verdad? Al momento de va a ser notificada la demanda y de acuerdo a lo que pidió, él va a analizar y va a llevar ya como una forma, un ofrecimiento, ¿verdad? Entonces va a decir, porque él lleva los cálculos ya contables de lo que se le puede pagar con el auxilio de del contador, ¿verdad? De la empresa. Van a hacer esas diligencias del cálculo de las prestaciones y de acuerdo a lo que él ofrece pagar, entonces puede ser que se lleven en la misma audiencia ese juicio, ¿verdad? Porque le van a ofrecer, pero es lo que el patrón no puede negociar, es únicamente la indemnización, porque todas las demás prestaciones, pues el patrón no las debe pagar, ¿verdad? Entonces, en la primera audiencia le va a hacer un ofrecimiento y van a calcular el juez les puede dar un tiempo, unos minutos para que puedan platicar y poder llegar a un arreglo, ¿verdad? Y si llegan a un acuerdo que él acepta, porque el patrono puede ser que ofrezca hasta un 25% de indemnización, pero también le puede dar un poco más, subirle hasta un 50%, y el trabajador dice que está de acuerdo porque prefiere recibir antes para no tardarse tanto en recibir. Entonces, acepta ese ofrecimiento, ¿verdad? Y lo que le va a dar el patrón, lo hacen constar en el acta, ¿verdad? En la propia audiencia, y cómo le va a dar le va a cancelar, ¿verdad? Esas prestaciones. Entonces, ya allí termina la audiencia. Aunque le termine pagando no todo completo ese día, puede ser que le trae una parte ese día y puede ser que le trae otra parte para una semana, un par de semanas, pero ya está en conocimiento del juez, entonces lo pueden hacer de esta manera y entonces ya lo que le va a dar ya a continuación ya se hizo en audiencia. Y ahí sí ya no es necesario que esté el juez, pero lo contrario, en todas sí tiene que estar, ¿verdad? Entonces, en este caso termina ahí el juicio, entonces el juicio va a resultar más barato, ¿verdad? De acuerdo al principio de economía procesal, porque en una sola audiencia terminó el proceso, ¿verdad?
No tenemos el principio de preclusión. Y el principio de preclusión, este dice, nos indica que el principio de preclusión, que cuando hay varias etapas del proceso, pero si ya se pasó una y usted no hizo su petición en el momento cuando le correspondía, ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya pasó el momento ese, ya pasó su etapa, ¿verdad? Porque no lo hizo en su momento procesal, como dicen, en su momento procesal oportuno, se le pasó esa oportunidad. Entonces ya concluyó ese momento, esa etapa, entonces ya pasan a otra fase. Entonces no se puede regresar a lo que ya se pasó. Entonces está representado por el hecho de que de las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante se da la clausura definitiva de una de las que van pasando, ¿va? De ellas. Ya les impide regreso a etapas o momentos procesales ya terminados, ya extinguidos, ya consumados. Es decir, que si ciertos actos o facultades precluyen al no realizarse en el momento o etapa, ya no se puede dar, ¿verdad? Entonces, porque ya pasó su fase. Por ejemplo, como les explicaba de las pruebas, ¿verdad? Entonces viene el periodo, está citada las partes, llegan a la audiencia, es la audiencia y se da la conciliación, tratan de ver cómo llegan a un acuerdo, no hay acuerdo, póngale que no hay ningún acuerdo, entonces continúa el juicio, se le da la palabra a la parte, al trabajador, para que si va a ampliar, modificar o confirmar su demanda, la va a confirmar, le dan la oportunidad al patrono para que si va a contestar o no su demanda, si va a ofrecer pruebas, entonces lo va a hacer en ese momento. Pero ya va y luego ya hay pliego de posiciones, hay pliego de posiciones, van a hacer la confesión judicial, pasa ese juicio, eso de una vez, y entonces ya van más adelante y el abogado, el trabajador dice, mire, yo tenía esas otras pruebas, le dice a su abogado, yo tenía otras pruebas, mire, señor abogado, le dice, ay, pero no me la dio en su momento, ya pasó. Entonces va a venir y el abogado va a intentar ver si todavía le reciben esas pruebas y lo van a mandar a volar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le van a decir, ya no, ya precluyó esa etapa. ¿Por qué? Por el principio de preclusión. Ya se pasó, ya su momento procesal oportuno ya pasó, porque les dije, mire, ahorita es el momento de contestar la demanda y ofrecimiento de pruebas. Aparte viene cuando ya hace la presentación de pruebas ya físicamente, ¿verdad? Pero ahí se ofrecieron en la demanda o la contestación de demanda. Lo tuvo que ofrecer el trabajador en su demanda, ¿verdad? Y si no, ampliar la demanda en el momento después de no llegar a una conciliación, poderla ampliar, ¿verdad? Entonces, pero como no lo hizo, ya se pasó. Entonces, así es como van esta número de procesos, esa cuestión de las audiencias, ¿verdad? Así es como van las etapas del proceso, pero ya no se puede regresar a la etapa que ya pasamos, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de preclusión. Luego, bien, tenemos el principio de igualdad. Y el principio de igualdad es que de todos los sabemos que todos somos iguales, ¿verdad?
De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos iguales derechos, mismas oportunidades para realizarlos y somos igual ante todo, ¿verdad? Entonces tenemos el principio de igualdad y lo podemos encontrar en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Creo que todo lo saben, lo sabemos, pero lo vamos a leer para que tengan un recordatorio, ¿verdad? Entonces, el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Entonces, eso es lo que nos establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ese es el principio de igualdad. Entonces, en los procesos también todos somos iguales. Entonces, primordialmente porque es por mandato constitucional. Entonces, debemos de ser tratados iguales en un proceso, ¿verdad? Aunque sea un proceso largo o que salga rápido o sea tardío, pero tenemos que ser tratados igual. Que se refiere al principio de igualdad. Luego tenemos el principio de tutelar. Y el principio tutelar, este principio también viene también con el principio de igualdad con relación al trabajador y patrono, ¿verdad? Entonces, viene también al que tienen como una similitud, ¿verdad? Con el principio tutelar, con el de igualdad. Porque este principio tutelar, funciona a favor del obrero y es el presupuesto indispensable para la actuación del principio de igualdad. Ya que una vez equilibradas las partes con una tutela brindada al litigante débil, y si es posible hablar de igualdad en derechos, también oportunidades y ejercicio de defensas en juicio. Entonces, lo podemos encontrar también fundamentado en el considerando número 4, también del Código de Trabajo. Porque este principio tutelar trata de nivelar la inestabilidad, ¿verdad?, del trabajador. Entonces, trata de compensar esto. Por eso. Entonces, podemos decir que es tutelar, ¿verdad? El principio tutelar. En la literal A, que dice que el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, porque trata de compensar la desigualdad económica de estos, ¿verdad? Del trabajador y del patrono, ¿verdad?
otorgándoles una protección jurídica preferente. Entonces, aquí podemos encontrarlo. Este es nuestro fundamento, ¿verdad? Para realizar en el juicio. Tenemos el principio de sencillez. Y el principio de sencillez establece que todo proceso debe establecer una serie de formas que garanticen la defensa de los intereses tutelares de los por el derecho de trabajo. Porque el derecho de trabajo no es formalista, es antiformalista. ¿Por qué? Porque una demanda la puede hacer asesorado con un profesional del derecho y puede ser que la haga por su propia cuenta, cada persona particular, y no es necesario que si la hace la persona que no es un profesional del derecho, pero es el trabajador, no es necesario ni que lleve timbres fiscales y tampoco lleve fundamentos legales, únicamente que pueda hacer sus peticiones, ¿verdad? Y saber por qué está demandando y todo, ¿verdad? Sus demandas. Y entonces es antiformalista, ¿verdad? Porque no es necesario que vaya tampoco que vaya con, que tenga un abogado, ¿verdad? Que actúe bajo la dirección de un abogado, sino actúa por sí mismo. Entonces, es antiformalista, incluso ustedes van a ver que en las demandas o lo han visto en derecho del trabajo, no es necesario ponerle fundamento legal y tampoco es necesario ponerle cita de leyes, porque es antiformalista, porque por lo sencillez, por el principio de sencillez. Entonces, el proceso laboral en este caso tiene formas para llegar a sus fines, pero son mínimas. Entonces, no es formal. Únicamente predomina el fondo del asunto. Luego tenemos el principio de probidad, o de lealtad. Y el principio de probidad es la obligación que tienen todas las partes de litigar de buena fe en cada juicio, ¿verdad? Entonces, con lealtad, ¿verdad? Y honradez deben de actuar tanto los jueces como los abogados litigantes, las partes, los trabajadores, los patronos. Entonces, ese es el principio de probidad y lealtad, ¿verdad? Con el complemento de sancionar a los que no cumplen con esto, ¿verdad? Con principios. Por eso debe decir que uno debe tener principios y valores, ¿verdad? Entonces, trabajar con honestidad de todo sencillo para que a la larga la vida no lo sancione a uno o la justicia, ¿verdad? Entonces, evitar todas esas sorpresas que se pueden dar. Entonces, se da el principio de probidad y o de lealtad. Y tenemos también lo que es el principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba o principio de la prueba en conciencia. Entonces, ese principio de la prueba, ¿verdad?
flexibilidad o apreciación de la prueba en conciencia, esta se le otorga al juzgador, ¿verdad? Al juez, que la ley le da amplias facultades para apreciar el material probatorio el que debe utilizarse en el sistema, ¿verdad? En el sistema que también puede variar, ¿verdad? La sana crítica razonada. Entonces, ahí ya sería la apreciación de la prueba en conciencia al dictar una sentencia, ¿verdad? Debe de ver que toda la prueba, ¿verdad? Que esté la prueba y también velarlo también por su conciencia, ¿verdad? Y la experiencia que también tiene, ¿verdad? Dentro del trabajo. Entonces, son aptitudes que la ley le da al juez, ¿verdad? Que puede aplicar para poder dictar una sentencia, ¿verdad? La libre convicción. Y podemos ver como fundamento el artículo 361 del Código de Trabajo, donde podemos ver lo de las sentencias, ¿verdad? Que al dictar la sentencia, el juez debe aplicar todo este principio, ¿verdad? Y el artículo 361 establece que, salvo disposición expresa en este código, a excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil. La prueba se apreciará en conciencia, pero al finalizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad y de justicia en que funde su criterio. Entonces, ese es el criterio al momento del juez dictar una sentencia, debe apreciar todo esto, ¿verdad? Tomar en cuenta las pruebas, tomar en cuenta los documentos, ¿verdad? Que fueron presentados y la confesión judicial al momento como les digo, la confesión judicial se da cuando se presenta el pliego de posiciones que presenta cada una de las partes o una de las partes y los hechos que personalmente compruebe el juez, ¿verdad? Con las pruebas. Y ese valor debe estimarse de conformidad con las reglas también el Código Procesal Civil y Mercantil, que como les manifiesto debe usarse supletoriamente este código en los juicios. Y la prueba también se apreciará en la doctrina por medio de la conciencia, ¿verdad? Del juez. Entonces, al analizar al juez obligatoriamente, consigna estos principios, ¿verdad? Tanto de equidad como de justicia. Y tomando su criterio, va a dictar una sentencia. Entonces, ese es el principio de flexibilidad y de la apreciación de la prueba o el principio de la prueba en conciencia. Y luego tenemos el principio de adquisición. Y el principio de adquisición se da cuando las pruebas que se presenta a cada una de las partes no va a beneficiar solo a una de las partes, sino que a todas las partes, ¿verdad? O ambas partes.
porque el que presentó las pruebas, ¿verdad? Puede ser que uno de los litigantes presentó la prueba, pero esta prueba que presentó ya no es propio de él, la prueba de este litigante, de parte del proceso, tanto el demandado como el demandante hayan presentado esas pruebas. Entonces, esas pruebas uno lo presenta y el juez lo va a utilizar o va a servir para el proceso. La prueba es para el proceso, no para una persona determinada, ¿verdad? Entonces, por eso no va a favorecer a la otra parte. Si yo presenté las pruebas, dicen algunos, ¿verdad? En sus juicios. ¿Y por qué no me dictaron sentencia a mi favor? Pero puede ser que esa sentencia, esa prueba que presentó, le sirvió para el otro, no para la propia persona que lo presentó. Entonces, por eso puede ser que esa prueba ya es prueba para el proceso. Entonces, no beneficia únicamente a él, al que la presentó, sino que puede eventualmente favorecer a su contraparte o a todos los demás litigantes. Lo que no, la prueba no debe ser incorporada al proceso. Entonces se despersonaliza del litigante que la aportó, ¿verdad? Porque según este principio, ¿verdad? Entonces, no solo se da en derecho laboral, sino también se da en otras materias donde esa misma prueba puede servir para ambos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la actualidad se dan muchos contratos que no tienen prestaciones, ¿verdad? Pero que obligan a los trabajadores a estar presentes en los trabajos. Por ejemplo, le puedo decir el contrato de 029, que el 022 tiene las prestaciones, el 022 no tiene prestaciones y otros creo que 089 no tiene nada de prestaciones, solo el propio lo único que les van a pagar, que dice el contrato, ¿verdad? Pero entonces puede ser que el trabajador lo presente para demostrar que sí hubo una relación laboral y que presentan copia de ese contrato que les dieron, pero eso le puede beneficiar al patrono, ¿verdad? Le puede beneficiar porque el juez lo va a tomar en cuenta y va a determinar que sí es un contrato, ¿verdad? Que no goza de indemnización y otras prestaciones, pero tal vez no es, cuando es trabajador, pues no es conveniente presentarlo, ¿verdad? Mejor que lo pruebe el patrono de que él que el trabajador está por contrato y que no paga prestaciones. Lo que el trabajador tiene que aprobar es su relación laboral y que siempre estuvo presente todos los días porque se le obligaba, incluso hasta tarjeta le pueden dar, ¿verdad? Para que marque a diario y eso sí le va a beneficiar, pero si presenta una copia de ese contrato, ¿a quién va a beneficiar? Al patrono, ¿verdad? Porque incluso él lo está manifestando y el contrato que dice y el juez se va a tomar una idea de cómo es y por qué el patrono no le quiere pagar, porque es un contrato y así lo establece el contrato, ¿verdad? Entonces, pero ese contrato no quiere decir que va a estar fijamente trabajando la persona todo el día, ¿verdad? Pueden ser contratos por servicios, puede ser, entonces no está a disposición del patrono todos los días y un horario establecido. Entonces, pero si en este caso quieren demandar, sí se va a ganar el proceso, pero si lo hacen de esa manera, definitivamente que no, ¿verdad? Entonces va a beneficiar al patrón. Entonces, por eso, este es el principio de adquisición. Principio de adquisición que van a adquirir la prueba y esa prueba va a ser para el proceso, no va a ser para el abogado litigante, para la persona litigante, el trabajador o una de las partes, para el patrón o para el trabajador. No va a ser exclusivamente para ellos, va a ser para el proceso, para que el juez se tome como base
esa prueba para dictar una sentencia. Entonces puede resultar su sentencia favorable al patrono, ¿verdad? O favorable, o puede ser otro documento que el patrono presentó y va a favorecer al trabajador. Puede ser que presente otras cosas, sí, yo le pagué esto y algo así, él va a manifestar. Entonces de esta manera es como pues, se dan estos principios, ¿verdad? Que se les puede explicar estos principios. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta que realizar, algo que no hayan entendido, me lo pueden manifestar, por favor, y para poder platicar. Ahora les toca a ustedes hablar. Les toca hablar porque yo ya me cansé. Estimada licenciada, mucho gusto, con una consulta. Sí. Pues no sé si Ajá. está dentro del tema. Fíjese que tengo Sí, una conocida que trabajaba para una empresa de venta de material para construcción y la contrataron como secretaria de la empresa, pero resulta que el dueño de la empresa ya le dijo que entre su trabajo, ¿verdad? Ahora ella tiene que lavar los baños y estar pendiente de que los muchachos dejen lavados los camiones. Y total que le puso otras cosas que no estaban dentro de lo que habían convenido, ¿verdad? Que era de secretaria y de ver la facturación, ¿verdad? Estimada licenciada, ¿cómo se puede resolver aquí o qué es lo que procedería, qué es lo que podemos hacer, estimada, perdone la consulta? Sí, pues ahí pues como no está haciendo las funciones para cual realizó y realmente fue está haciendo otra cosa que es contraria, ¿verdad? A lo que ella debe realizar y en el momento ella la contrató para secretaria, ¿verdad? Sino no para hacer otra clase de asuntos como limpieza, porque tendría que tener un personal exclusivamente también para eso, si es una empresa algo grande, ¿verdad? Entonces, ella, puede ser que ella no la quiera tener ahí el señor, ¿verdad? Quiere desesperarla y que se vaya. Entonces, ella lo que puede hacer es tratar de ver si lo demanda, ¿verdad? Irse y entonces ya y tratar de ver y ver que lo demande o que vaya a Inspección General de Trabajo y si es necesario adoptar la vía administrativa y si no puede iniciar una demanda, un juicio ordinario para demandarlo por despido indirecto porque ya no está haciendo las mismas funciones, ¿verdad? Estimada, el señor le dijo que por ser mujer tiene que hacerlo, porque ella es la única mujer en la empresa, después todos son varones. Y le dijo, es que usted lo tiene que hacer porque usted es la mujer aquí en la empresa, le dijo. Y es más, le dijo, ya le compré las esponjas para que lave bien los baños, aquí están limpiadores y todo, y lo tiene que hacer al entrar y antes de irse, dice que le dijo. Ella no se ha salido por necesidad de su trabajo, ¿verdad? Pero hasta aquí yo no sabía, no sé si al dejar de ir ella, él le va a decir que porque desistió ella de su trabajo, ¿verdad? Abandonó su trabajo. Pero yo sí le dije, yo sí estoy segura que hay un delito tan solo con decirle que porque usted es mujer tiene que lavar los baños, le dije. Y sí, también. además usted fue contratada para secretaria, no para mantenimiento, ¿verdad? Pues ahí yo le dije, voy a preguntar con la estimada licenciada, tal vez me dan alguna luz para ver qué se puede resolver. Muy agradecida, estimada licenciada. Sí, que vaya a Inspección General de Trabajo y también que ya mire si inicia la demanda por la vía ordinaria y presentar porque iba y que presente también una denuncia al Ministerio Público si ella quiere, ¿verdad? Porque la está diciendo que porque es mujer, ¿verdad? Por esa razón y que por eso ya no la tiene como secretaria, ya tiene su título de secretaria y para eso la contrató y ahora la está
migrando en ese sentido, ¿verdad? Aunque el trabajo cualquiera lo puede realizar, ¿verdad? Limpieza y todo, pero si lo hace a propósito, entonces ya es otra situación, ¿verdad? Aparte que él le pidiera a favor, mire usted, no hay quien lo haga y hagámoslo nosotros, ¿verdad? Pero no solo ella, también, si pone a ella, tendría que poner a todos los trabajadores un día cada uno. Así es como yo le dije, si fuera que él dijera, entre todos lo hacemos, está bien, pero solo con el hecho de decirle, es que aquí la que es mujer es usted, así de que a usted le corresponde hacer el oficio, porque para eso tiene manos, dice que le dijo. Y, ay Jesús, le dije, qué grosero el Señor, le dije, porque sí, ahí ya le está faltando el respeto, porque sí, no, porque no lo hacía ella, no entró para eso, y no lo hacía ella. Sí, pues, así es, bueno. gracias. Sí, Licenciada, eso tiene ¿cómo que se ser. llama ese delito de decirle a alguien, es que usted porque es mujer, hágalo? ¿Cómo se dice ahí, licenciada? Es discriminación, compañera, y la denuncia va en el Ministerio Público. Ah, discriminación. No es lo mismo que misoginia, ¿verdad? Y su caso, si lo va a dirigir por la vía laboral, tiene que ir a la inspección de trabajo. No se tiene que retirar de trabajo hasta que haga la investigación en la Inspección General de Trabajo, para que le paguen su tiempo, porque seguramente ya no va a seguir trabajando ahí. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Entonces, Sí, por pero puede discriminación. iniciar también directamente la demanda y entonces puede iniciar la demanda y a esperar en el que le señalen audiencia, ¿verdad? Y manifestarlo, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias, Ajá. licenciada. Muy finos. Sí. Bueno, para servirle. ¿Alguien más? Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para los demás principios no dio fundamento legal. No, niña, no. Ah, bueno, sí es que yo fui apuntando, pero vi que no dio para todos fundamento legal. No para todos, no todos tenemos. Ya. Pero es por... Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No tienen preguntas? Si no, lo vamos a dejar ahí y continuamos con el próximo día. Gracias, licenciada. Muchas Feliz gracias, tarde. licenciada. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, se cuida. Buenas tardes. Buenas tardes, Linda. Bendiciones. Feliz tarde, feliz descanso. Gracias, Lic. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Feliz Ligda. tarde, licenciada. Gracias. Nos vemos, un gusto. Gracias, igualmente. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Linda. Gracias, igualmente. Hasta el otro sábado, licenciada. Bueno, primero Dios, el otro sábado nos escuchamos. Ligda, disculpe, buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién? Ligda, fíjese de que es que no sé si con usted se ve si en el listado el nombre aparece incorrecto. No, conmigo no. Con la auxiliar o directamente a registro. Disculpe, Ligda. A coordinación. A coordinación. Ok, está bien. Sí. Gracias, Ligda. Feliz fin de semana. Bueno, gracias igualmente. Que descansen. Dios los bendiga a todos.